así que no le va a costar encontrarlo, ¿verdad? Génesis 27, 41. Le pido que mantenga su Biblia abierta. Vamos en sí a predicar en el 28, Génesis 28, pero quiero comenzar con Génesis 27, 41 y 42, porque creo que estos versículos, hermanos, nos dan una buena idea de, un buen trasfondo al mensaje. Los niños pueden pasar a su actividad de atrás, de arriba y atrás, ¿verdad? Según la edad. Y hermanos, yo quiero hablar sobre el encuentro que tiene Jacob con Dios en Betel. Ese es el mensaje de hoy. El encuentro de Jacob con Dios. Lo he titulado Jacob en Betel. Así que hermanos, lo tenemos. Pero quisiera comenzar con esto, porque aquí nos dice por qué Jacob fue a parar allá a Betel, ¿verdad? Génesis 27, 41. Dice la palabra de Dios: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca, la madre de ellos, recuerde, las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Y usted sabe, ¿verdad?, de que Isaac tenía como hijo favorito a Esaú. Dice la Biblia que este era un hombre, ¿verdad?, de casa, hermanos. Y Rebeca tenía por favorito a Jacob, que era un hombre, ¿verdad?, diferente ciertamente. Entonces por eso es que ellos tenían este favoritismo, hermanos, de un hijo y el otro, ¿verdad? Y ahí es donde comienza este conflicto familiar, hermanos, que llegó hasta esto. Puede sentarse, hermanos, ya que ya oramos. Y bueno, hermanos, damos gracias a Dios por cada uno que se ha dado cita hoy aquí, ¿verdad?, a estar hoy en la casa de nuestro Dios. Y, ¿sabe, hermanos? Yo pensaba cuando estaba ya sentado en la parte de atrás, de que siempre cuando nieva, hermanos, me recuerdo de algo que leí en un libro de la conversión del hermano Charles Spurgeon. Y él dice, hermanos, que en Inglaterra, usted sabe que también cae nieve, ¿verdad? Y dice él de que él quería ir a la iglesia, era el día domingo, el día del Señor, él quería ir a adorar. Pero hermanos, en aquellos tiempos caminaban a la iglesia, ¿verdad? Y la iglesia de él, hermanos, estaba muy lejos del lugar donde él vivía. Tenía que caminar mucho, entonces él no podía llegar. Entonces su madre, cuando él le estaba contando esto, que él quería ir a la iglesia, su madre le dice: ¿y por qué no vas a la iglesia metodista que está ahí cerca de la casa? Y él dijo: bueno, en realidad no quiero ir a esa iglesia. Él le dijo a la mamá: pues es la única opción que tienes, si no te vas a quedar aquí. Entonces dice él que fue. Y él dice que va a la iglesia y habían bien pocos hermanos. Y los hermanos están ahí, comienzan a cantar alabanzas. Y el pastor nunca llega, porque el pastor vivía en otra ciudad. Y el pastor no pudo llegar a tiempo. Entonces, como habían terminado de cantar y el pastor no llegó, uno de los diáconos de la congregación pasa al frente, abre un pasaje bíblico de Isaías, que ya no me recuerdo cuál era, pero él comienza a predicar, hermanos, y como no conocían quién era Spurgeon, ellos pensaron que era un amigo. Ahora Spurgeon, aunque él había crecido en la iglesia desde pequeño y sabía mucho de la Biblia, él nunca había nacido de nuevo, dice. Y mientras él escuchaba, hermanos, el diácono se enfocó en él, porque había tan poquita gente, ¿verdad? Y él era el nuevo ahí. Y le decía: pecador, ven a Cristo. Y mientras el diácono le decía: pecador, ven a Cristo, y le citaba los pasajes bíblicos y le predicaba de venir a Jesús, dice él, hermanos, de que el Espíritu Santo trajo convicción de pecado a su corazón. Y ese día fue el día de su conversión. Entonces siempre me gusta eso, hermanos, porque él fue a la iglesia ese día, a pesar de que estaba nevando, a pesar de que él tenía mil excusas para no ir, pero él fue. Y ese día fue el día, hermanos, que Dios tenía una gran bendición para él. Yo, hermanos, en mi mente tenía que íbamos a cancelar el servicio hoy. Eso es lo que estaba pensando el viernes. Eso es lo que pensaba el sábado. Usted sabe de que venía un hermano a predicarnos ayer y hoy. Y esperamos con el hermano hasta lo último. Pero ya el viernes en la noche el pastor Josías me dice que ya mejor no iba a venir, porque él vive en Nueva York, ¿verdad? La nieve allá iba a ser peor. Pero hermanos, el día de hoy yo me desperté y no tenía preparado ninguna predicación tampoco, ¿verdad? Porque, hermanos, ayer preparé una para ayer en la noche, ¿verdad? Entonces me levanté pensando, hermanos, de que bueno, hoy vamos a tener iglesia.
pero conforme voy viendo el Weather Channel, ¿verdad? Y voy viendo de que iba a estar la temperatura más arriba de los 30 grados, yo sabía que no iba, o que iba a caer solo agua, o que no, hermanos, iba a pegarse, ¿verdad? Lo que iba a caer como nieve. Entonces ya como a las 11 de la mañana, ¿verdad? Hablé con el hermano Gilberto, por cierto, y le dije que hablamos sobre esto, y bueno, decidí que tuviéramos el servicio. Entonces cuando decidí que tuviéramos el servicio, entro al cuarto, ¿verdad? Y ahí, bueno, primero alisté todo para venir a la iglesia, ¿verdad? Y después entré al cuarto y me puse a pensar, ¿qué puedo predicarle a los hermanos? Y cuando volteo a ver, hermanos, en mi teléfono, que la fecha de hoy es el 19 de enero. Y me recordé, hermanos, que el 19 de enero fue el día que yo me vine, hermanos, de El Salvador para este lugar. Ahora, yo, hermanos, había venido desde que tenía 7 años, tenía la primera vez, pero había venido por visa, tres veces creo, 4 veces, hermanos. Pero esta vez yo sabía que era la definitiva, hermanos, porque yo me venía, mi visa se iba a vencer, ya tenía pocos meses ya. Entonces yo ya sabía de que ya era mi última venida ya para quedarme, hermanos. Entonces, recordando todas esas cosas, me acordé de un mensaje, hermanos, que Dios puso en mi mente y en mi corazón hace muchos años, y es ese mensaje, hermanos, del que yo quiero predicar hoy, de cuando Jacob cuando él deja su casa, y cuando, hermanos, Dios le habla a él en Betel. Y, hermanos, Dios me habló a mí por medio de este pasaje bíblico, y yo creo, hermanos, que Dios le va a hablar a usted también el día de hoy. Y Hebreos 12, si lo puede poner nuestra hermana, 15 al 17, quiero usar este pasaje, hermanos, para dar un poco de contexto por qué Esaú quería matar a su hermano. Y usted sabe, dice que nadie, ¿verdad? Que miren bien, que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados, y eso lo hemos hablado en otras veces. Pero mire aquí, la Biblia dice, no sea que haya algún fornicario, y la Biblia habla, hermanos, como un hombre con una perversión, ¿verdad, hermanos? Moral y profano, así es como la Biblia lo describe a Esaú. Un fornicario profano como Esaú, que por una sola comida, y manténgalo ahí, hermana, vendió su primogenitura. Y eso es lo primero que usted sabe, hermanos. El problema comienza desde que los papás, ¿verdad?, comienzan a meter cizaña entre los hijos, favoritismo uno por el otro. Pero luego, hermanos, Jacob, ¿verdad?, que era un engañador, hermanos, como por cierto, que es uno de los significados de su nombre, ¿verdad? Engaña, hermanos, al pobre Esaú. Y entonces, bueno, no era tan pobre, ¿verdad? Porque era un fornicario y profano, por cierto, pero no era muy listo, ¿verdad? Entonces viene él y tenía una gran hambre, dice, y era un hombre arrebatado, ¿verdad? ¿Y qué me va a servir esto? Dice él, y se la vende. Pero luego mire lo que dice el siguiente versículo. Ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Y manténgalo ahí, hermana. Aunque lo procuró con lágrimas. Luego él lloró lágrimas amargas regresando. Y yo creo que a todos nos pasa en algún momento en la vida que quisiéramos regresar en el tiempo, ¿verdad? Y no hacer algo que hicimos. Nos arrepentimos de algo, de una decisión. Y a veces no hay vuelta atrás ya. Y eso es lo que le estaba pasando aquí a este hombre, hermanos. Él por arrebatado. Yo sé que alguien puede decir, ¿cómo no se le pudo ocurrir? ¿Cómo pudo vender su primogenitura por un plato, verdad, hermanos, de lentejas? Pero, hermanos, el ser humano actúa igual en nuestros días, ¿verdad? Hay hombres, hermanos, que han perdido sus familias por cosas que no tienen ni sentido, ¿verdad? Por salir huyendo, hermanos, con mujeres, que, hermanos, luego los dejan. Yo he visto esto en muchas ocasiones, ¿verdad? Que hay hombres que dejan a su esposa, a sus hijos, se van con otra mujer. Y luego la otra mujer los deja y luego perdieron todo, perdieron su hogar, perdieron el respeto de sus hijos, perdieron todo por algo, hermanos, que ni valía la pena. De igual manera, ¿verdad? Las drogas o todas las cosas que este mundo ofrece, hermanos, que el hombre pierda, hermanos, su integridad, que pierda, hermanos, años de su vida, que caiga en vicio, ¿verdad? Todas esas cosas no tienen sentido, al igual que lo que estaba haciendo aquí Esaú. Ahora, Esaú, ¿verdad?, es arrebatado, hermanos, él toma esa mala decisión, pero después vemos que su madre Rebeca no quiere que Esaú tenga la bendición de su padre. Su padre ya está ciego, hermanos, ya está a punto de morir, ya bien ancianito, usted se lo podrá imaginar. Entonces vienen y hacen la trampa, ¿verdad? No voy a volver a contar la historia, usted la puede leer, pero el punto es que lo engañan a Isaac
para que bendiga a Jacob en lugar de a Esaú. Entonces es por eso que Esaú lo quiere matar. Entonces vienen y le dicen, mira el capítulo 28, versículo 1. Entonces Isaac dice, lo tenemos hermanos, 28:1, llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán, porque hermanos, esas mujeres de Canaán eran idólatras, ¿verdad? Eran mujeres, de aquí viene el principio al que se les dice tanto a los jóvenes y se les aconseja, no se unan en yugo desigual con el incrédulo, ¿verdad, hermanos? Hermanas jóvenes aquí, yo les dije en una predicación hace poco, ese hombre va a ser la cabeza del hogar, ese va a ser su líder, ese hombre va a tener una influencia en sus hijos, ¿verdad? Y de igual manera a los hombres, esa mujer va a ser su ayuda idónea, ¿verdad? Yo sé que hay una frase bien fea, pero dicen que sea ayuda idónea, no ayuda demonia, ¿verdad, hermanos? Y eso es cierto, ¿verdad? Una mujer, hermanos, que imagínense no creyente, ¿verdad? ¿Qué clase de buena ayuda va a poder ser? Los padres sabían esto. Y el versículo 2 dice, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre. Toma ahí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Ahora, yo sé que era un tiempo de que todavía se podían unir entre parientes, ¿verdad? Luego en la ley Dios ya, hermanos, condena esto. Y recuerden, no había mucha gente en el mundo, ¿verdad? Y el Dios omnipotente te bendiga. Y aquí ya comienza algo que es muy importante en este mensaje. Te haga fructificar allá donde Él vaya, ¿verdad? Te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y esto es muy importante. Y te dé la bendición de Abraham. ¿Cuál es aquella bendición que Dios le dijo? Que al que te bendiga va a ser bendito, al que te maldiga yo maldeciré. Que le iba a dar una gran descendencia como los cielos, como las estrellas de los cielos, y que en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. A ti y a tu descendencia que está contigo, que Dios le dé esa bendición y la descendencia es algo muy importante en este mensaje, hermanos. Espero que esté poniendo atención para que heredes la tierra en que moras que Dios le dio a Abraham. Dios le promete la tierra, algo que vamos a ver más adelante. Ahora, si va al versículo 10, por favor. No, al versículo 8, perdón. Entonces mandan a Jacob, ¿verdad? A que vaya a casarse con una mujer que no sea de las cananeas, que vaya a comenzar a tener una familia, que él vaya allá, ¿verdad? Y la bendición, hermanos, que Dios le dio a Abraham, que pasó no a Ismael, sino que a Isaac, y que pasa aquí, no a Esaú, sino que la bendición sigue con Jacob. Ahora esta bendición, ¿verdad? Venía a Jacob y venía a sus hijos, a su descendencia. Pero mire el 8. Así mismo dice, lo tenemos. Esaú, vio de sí mismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a su hijo, parecían mal a Isaac, su padre. Y usted sabe cómo son los hijos, ¿verdad? Cuando hay un hijo que está amargado contra el papá o la mamá, vienen y comienzan a tomar decisiones, hermanos, malas decisiones para tratar de esa manera de vengarse contra sus padres, ciertamente haciéndose un gran daño a sí mismos, ¿verdad? Y aquí viene y voy a hacer esto por lo que mi papá hizo, ¿verdad? Por lo que mi madre ha hecho. Ahí era la mamá, ¿verdad? La que la tenía contra él. Y se fue Esaú, dice, a Ismael. Y usted sabe quién es Ismael, ¿verdad? ¿Quién era, hermanos? Lo acabo de decir. Era el hermano de Isaac, con el que lo molestaba cuando era chiquito, ¿verdad? Por el que Sara se enoja y hace que se vaya de la casa. Con el que por la gracia de Dios los vemos que están juntos, ¿verdad? Cuando se entierra, más adelante, están juntos cuando entierran a Abraham, ¿verdad? Pero sin lugar a dudas habían roces aquí. Él no fue por casualidad a ir a buscar una hija de él. Él quería vengarse de sus padres. Debemos tener mucho cuidado, ¿verdad? Nosotros también como hijos, ¿verdad? Espero que no haya nadie aquí amargado contra sus padres, ¿verdad? Pero de no ir y hacer cosas dañándose uno mismo, ¿verdad? O para tratar de vengarse de los padres. No, toda decisión que tenemos que tomar, debemos de tomarla teniendo en cuenta a Dios, ¿verdad? Su plan, su propósito, su voluntad, que los planes de Él, hermanos, para nosotros su propósito es bueno. Y procurar, ¿verdad? De que nuestra familia sea una familia que sea una descendencia para Dios. Pero dice que tomó para sí mujer, aparte de esa, ¿verdad? Aquí toma 2, ¿verdad? Toma para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham,
hermana de Nabiot, además de sus otras mujeres. Y aquí vemos que él ya tiene varias mujeres, ¿verdad? Y él comienza, hermanos, más adelante dice la Biblia que estas mujeres eran un dolor de cabeza para sus padres también. Entonces vemos a este joven, hermanos, que va irado, ¿verdad? Como para vengarse de su padre. Y esto, hermanos, lo vemos, esto que vemos aquí en la Biblia, lo vemos muchas ocasiones, ¿verdad? Repetirse el mismo patrón, hermanos, en el comportamiento de muchos jóvenes. Y oramos que Cristo, ¿verdad? Que los jóvenes tengan la mente de Cristo y no esa mente mundana y carnal, ¿verdad? Profana y fornicaria que dice la Biblia que tenía Esaú. Ahora, versículo 12. Ese solo fue el trasfondo de lo que estaba pasando, ¿verdad? Por eso es que salió huyendo. Versículos 28:10, lo tenemos. Salió pues Jacob, dice, de Berseba, y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar, y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje, y lo puso por su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Ahora, yo sé, ¿verdad? Que la piedra, hermanos, es dura. En la Biblia ilustrada de los niños, aparece como durmiendo sentado, sobre la piedra, ¿verdad? El punto era tratar de protegerse. Yo he escuchado, hermanos, he leído en algunos libros de que hay personas que han dormido así en lugares, ¿verdad? Y se les han metido hasta gusanos o cosas, ¿verdad? Hermanos, los comentarios bíblicos dicen que él solo lo hizo para protegerse, pero en otros libros he leído yo de personas que les han pasado esas cosas. Él, sin lugar a dudas, se estaba tratando de proteger, ¿verdad? Y él duerme así. Versículo 12. Y soñó, dice, y aquí, una escalera. Ahora, yo creo, hermanos, que cuando yo lo leí al principio pensaba en una escalera de pintor, ¿verdad? Esas altas, de 45, ¿verdad, hermanos? Para los partes más altos, de que uno, hermanos, hasta va un poco ahí medio raro cuando llega a las partes altas, ¿verdad? Pero no está hablando de esa, hermanos. Está hablando, hermanos, y si usted lee algún comentario bíblico para ilustrarlo, quizás como gradas. Iban gradas hasta el cielo, ¿verdad? Iba esta escalera, dice, que estaba apoyada en la tierra, en el extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios, y usted se puede imaginar, ¿verdad? Subían, dice, y descendían por ella. Y leamos un poquito del 13. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella. Hasta ahí. Entonces usted ha visto la imagen, ¿verdad? Esa escalera, ¿verdad, hermanos? Que en la mayoría de imágenes cristianas es como grada, ¿verdad, hermanos? Y va hacia arriba, hermanos, y vienen bajando ángeles, van subiendo ángeles. Dios, la gloria de Dios está arriba. Ahora, ¿quién es esa escalera o qué es esa escalera? ¿Qué significa esa escalera, hermanos? Y aquí es donde usamos un pasaje paralelo. Y si puede poner nuestra hermana Juan 1:51. Históricamente siempre se ha creído que esa escalera es Cristo Jesús. Y lo es, porque mire lo que dice aquí Jesús. De cierto te digo. He aquí, adelante, de aquí en adelante, ¿verdad? Veréis el cielo abierto, dice. Y los ángeles de Dios que suben y descienden, manténgalo ahí abierto, mantenga ahí el pasaje, hermana, sobre el Hijo del Hombre. Entonces aquí vemos, hermanos, como el cumplimiento de esa escalera de ángeles subir y bajar era, hermanos, solo la escalera esta era un tipo de Cristo, ¿verdad? O como dice el libro de Hebreos, era una sombra de lo que había de venir. Esa escalera es Cristo, ¿verdad? El camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En el capítulo 11 de Génesis, ¿verdad? Los hombres hacen una gran torre, la torre de Babel, para tratar de llegar a Dios. Y no pudieron, ¿verdad? Y de ahí viene la confusión, hermanos. Y los hombres hasta el día de hoy siguen haciendo lo mismo, religiones, para tratar de llegar a Dios en sus propios esfuerzos, en sus propios méritos. Pero no podemos llegar a Dios de ninguna otra forma, sino solamente, hermanos, por Cristo, el camino. Cristo, la puerta. Cristo, la escalera que vio ahí Jacob. Cristo, el Hijo del Hombre, quien se hizo hombre para ser el único mediador entre Dios y los hombres, nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Cristo, de quien la Biblia dice que es el esposo que un día vendrá por su iglesia, hermanos, para llevarla con él y ser levantados hasta las nubes. Y así estaremos con el Señor por siempre. Entonces Jacob tiene este sueño y ve esta escalera, que es Cristo. Versículo 13. Y aquí dice, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo,
Yo soy Jehová. Y esto es muy importante, hermanos, para lo que viene después. Yo soy Jehová, Dios de Abraham, tu padre, Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Leamos si quiere un poquito de el 14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. Paremos ahí. Si usted ve, hermanos, Jacob, yo me imagino, aquí voy a usar un poco mi imaginación. La Biblia habla, esto sí la Biblia lo habla, que Dios tuvo muchos encuentros con Abraham. Y yo me imagino, y aquí ya soy yo, que Abraham le contaba a Isaac los encuentros que tuvo con Dios. Yo me imagino a Abraham decirle a Isaac, Dios me prometió que ibas a nacer cuando yo tenía 75 años. Y llegué a 99. Y durante esos años Dios me aparecía diciendo que un día tú ibas a nacer. Y como no nacías, nos apuramos a tratar de hacer las cosas nosotros. Y nació Ismael, ¿verdad? Metimos las 4, como dicen, ¿verdad? Pero me pasó todos estos problemas. Y cuando tenía 99, Dios me volvió a aparecer y me dijo que ibas a nacer. Y porque tu madre le dio risa y comenzó a reírse y no creyó, por eso Dios dijo que tu nombre iba a ser Isaac, risa. Y yo me imagino que luego Isaac, porque la Biblia dice que Isaac también tiene encuentros personales con Dios. Dios se revela a Isaac. Y yo me imagino que Isaac le contó las historias a Jacob y a Esaú. Y yo me imagino que él le contaba lo que Abraham contó, pasó de generación, ¿verdad? Pasó, hermanos, a Isaac. Y luego Isaac le contaba a Jacob de que ellos se encontraron con Dios. Pero hasta este momento Jacob solo, como dijo Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ya ahora, hermanos, ya no era solo lo que los padres le habían contado. Ahora, hermanos, Jacob mismo estaba teniendo un encuentro con Dios. Dios se estaba revelando a él. Eso es muy importante. Hermanos, yo no puedo revelarle a Dios a nadie. Dios tiene que revelarse a las personas. Dios se revela. Yo no puedo revelarlo. Yo puedo predicar de Él, pero es el Espíritu Santo quien tiene que hacer la obra, ¿verdad? Dios se revela, hermanos, a las personas. Ahora, ¿cómo creerán de aquel de quien no han oído? Dice la Biblia. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Entonces tenemos que ir a predicar para que las personas puedan conocer a Dios, para que Dios pueda revelarse, porque esa es la forma como Dios ha decretado darse a conocer al mundo por medio de la predicación del evangelio. Por eso es que los papás deben de predicarle la Biblia a los niños, ¿verdad? Lo que hablábamos la semana pasada, para que ellos puedan tener un encuentro personal con Jesús, ¿verdad, hermanos? Ahora, yo pensaba esto. A veces el cristiano que ya ha tenido un encuentro personal con Jesús puede entrar en un enfriamiento espiritual de tal manera, hermanos, de que solo viva de cosas del pasado. Antes yo servía, antes yo me gozaba, antes yo oraba. Y tenemos que tener ese cuidado, hermanos, de no solo hablar de cosas que en el pasado vivimos, sino de estar experimentando a Dios hoy, en el presente, de conocer a Dios hoy. De que cuando oro, yo sé que estoy orando, hermanos, porque ve que Jacob más adelante aquí dice, me estoy adelantando un poquito, pero si va al versículo 16, cuando él despierta del sueño, dice, ciertamente Jehová está en este lugar. Dice el 17, tuvo miedo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Él sabía que se había encontrado con Dios. Yo recuerdo cuando era un joven, hermanos, y me recuerdo de que, bueno, comencé a tratar de aprender a tocar guitarra, ¿verdad? Ya la cuerda ya estaba en aquellos años, hermanos, pero no era aplicación ni nada, sino que en internet, ¿verdad? En Google buscaba alabanzas cristianas y me ponía a veces a cantar en el cuarto, hermanos. En ese tiempo no oraba todavía yo, solo leía la Biblia. Y me recuerdo que esa vez me puse a cantar, hermanos, a tocar las alabanzas. Y hermanos, me recuerdo cómo el Espíritu Santo, hermanos, desciende en ese momento sobre mi vida, hermanos. Comienzo a cantar, comienzo a llorar, comienzo a alabar. Y después terminé de rodillas, hermanos, y comencé a orar y a orar. Y después escribí una predicación que es aquella que prediqué de Gedeón. Entonces, hermanos, es muy importante eso.
Que cuando yo esté orando, yo esté consciente, hermanos, que yo estoy delante del trono de la gracia y que pueda contemplar a Dios, como dice la Biblia, por la hermosura de su santidad. Miguel Núñez dice esto: debemos de tener cuidado que al orar no sea nuestra carne la que ore, sino nuestro espíritu, porque puede ser que solo nuestra carne esté orando y que nuestro espíritu se quede sin tener comunión con Dios. Y eso que él dijo me quedó grabado en la mente. Porque eso me ha pasado a mí, que he orado y lo que he orado ha sido en la carne y mi espíritu se está quedando sin comunión con Dios. Y no debe ser así, hermanos, no. Yo debo procurar orar y que mi espíritu tenga comunión con Dios. El corazón contrito y humillado Dios no lo va a despreciar, hermanos. No es que Dios no quiera tener comunión con nosotros, es que muchas veces nuestro corazón no es correcto cuando lo estamos buscando. Debo de orar, hermanos, estando delante del trono de la gracia. Debo de orar, hermanos, contemplando a Dios por la hermosura de su santidad. Debo de orar contemplando a Cristo como mi intercesor y sus heridas. Y que es por Él de que yo estoy orando. Es por Él que tengo acceso al Padre. Él es la escalera, hermanos, que lleva mis oraciones y que me lleva en el Espíritu a poder estar en comunión con Dios. Debo de orar, hermanos, orando y pidiéndole a Dios que me ayude en mi debilidad, porque yo no sé ni orar ni pedir como conviene, y que sea su Espíritu ayudándome, intercediendo en mí con gemidos indecibles a favor de las personas. Debo de orar de esta manera. Versículo 14, ¿lo tenemos? Veamos el final del 13. Y aquí, hermanos, es una parte que quiero que por favor me ponga atención. Le dice Dios: en la tierra que estás acostado, lo tenemos, el final del 13. Te la voy a dar a ti y a tu descendencia. 14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás allí donde él estaba, ¿verdad? Al occidente, al oriente, al norte, al sur. Y todas, esto es muy importante, las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí yo quiero explicar esto, hermanos, porque creo que es muy importante hacerlo. Quizás un recordatorio para algunos. Dios le promete varias cosas. Dios le promete la tierra de Canaán, la tierra que después, cuando Dios los saca de Egipto, se las comienza a dar por medio de Josué. Luego David, hermanos, toma Jerusalén, y cuando Salomón está ahí, hermanos, tienen más de la tierra. Ahora, logran tener esa tierra. Luego pierden la tierra, recuperan, no control completo, pero regresan, ¿verdad? Luego, hermanos, después de que vienen los romanos en el año 70, pierden la tierra. Y la tierra, hermanos, pasa todos los problemas que vemos que ha pasado, ¿verdad? Hermanos, eventualmente hasta los musulmanes toman poder de ella. Luego, hermanos, vemos las cruzadas, ¿verdad? Donde católicos iban a pelear, hermanos, por la tierra contra musulmanes. Eventualmente, hermanos, después de una larga historia que no viene al cabo contarla, Israel recupera esa tierra. Entonces Dios les promete la tierra. Y yo creo, hermanos, yo tengo un conocido, él es pastor, Daniel lo conoce y Stephanie lo conoce, que es de Palestina. Y hermanos, él tiene pastor y Dios lo ha bendecido grandemente, hermanos, en la iglesia que él plantó en Baltimore. Y este hombre, una vez que estábamos comiendo, hermanos, él fue al viaje misionero. Él es como mi supervisor de NAM. Él es en sí mi supervisor de NAM. Estábamos en el viaje misionero y él, hermanos, él es palestino, ¿verdad? El papá de él es palestino, la mamá es americana. Él argumentaba a favor, hermanos, de que lo que creen católicos romanos y algunos cristianos, que la tierra, ¿verdad, hermanos? Ya no es de Israel. Y el resto, todos los que estábamos ahí, ¿verdad? Todos pastores, le decíamos a él todas las promesas que la Biblia da de la tierra es de ellos, hermanos. Así que yo sé que hay un gran conflicto, ¿verdad? Yo no estoy, y esto lo hemos dicho varias veces, ¿verdad? Yo no estoy, hermanos, a favor, ¿verdad? De que Israel esté matando personas, ¿verdad, hermanos? Y en Palestina hay muchos cristianos también, ¿verdad? Hermanos, la salvación es para todas las personas y el verdadero pueblo de Dios son los que están en Cristo. Vamos a estudiarlo eso hoy. Los judíos que no están en Cristo no son el pueblo de Dios. Y lo vamos a estudiar hoy claramente, hermanos, por medio de las Escrituras. Pero la tierra es de ellos. Dios les promete la tierra. Amén, hermanos. Y por eso le digo que tengan muy en cuenta esta cosa, esta promesa. Dios le promete hijos. Y tiene bastante, ¿verdad, hermanos? Tiene 12.
Y la Biblia habla de su hija Dina, y yo creo que tendría que haber tenido más hijas, pero como no se mencionaban, ¿verdad? Estos 12 hermanos son las 12 tribus, aunque Leví es quitado, ¿verdad? Para que no reciba heredad, y a los hijos de José, a Manasés y Efraín se dividen para que completen 12, sin contar a Leví después, ¿verdad, hermanos? Por si usted se confunde a veces, ¿por qué a veces aparece Leví y después no, verdad, hermanos? Esa es la razón. Pero, hermanos, Dios le promete tierra. Dios le promete hijos. Y mira el final del versículo 14. Dios le dice, todas las familias, lo tenemos, de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Ahora, ¿qué es esa simiente? ¿Quién es esa simiente? ¿Cómo interpretamos esto? Y si nuestra hermana puede poner Gálatas 3, y en Gálatas capítulo 3, el Espíritu Santo, hermanos, nos dice cómo se interpreta esa promesa. Ahora vamos a leer Gálatas 3, 6 al 9 primero. Así Abraham, cuando Abraham fue el primero que recibió esta promesa, ¿verdad? Que Dios se la repite a Isaac y Dios se la repite a Jacob. Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. En Gálatas 3 y en Romanos 4, Pablo dice que Abraham no estaba ni circuncidado, no había hecho ninguna obra. Él había estado allá perdido adorando ídolos con sus antepasados, pero Dios se le reveló y Abraham creyó en Dios y ahí él fue justificado, él fue perdonado. Jesús dijo esto y a mí siempre me encanta esto. Juan capítulo 8, Jesús dice, Abraham vio que había de ver mi día y se gozó, se regocijó. Si a Abraham Dios le reveló que iba a venir Jesús y él creyó lo que Dios le reveló. Y así es como una persona se salva, que cree en Jesús, ¿verdad? Cree en la palabra de Dios. En Gálatas dice Pablo, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley? No. ¿Cómo recibieron el Espíritu? Por oír con fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Y Abraham creyó. Y sigue diciendo, la Escritura previendo, ¿verdad? Como una profecía, viendo más adelante, que Dios había de justificar por la fe a quienes también, a los que no somos judíos, ¿verdad? Aunque a saber, ¿verdad? Porque como se mezclaron tanto la gente ya hoy en día, ¿verdad? Quizás alguien tiene medio sangre. Si hay algún narizón aquí, hermanos, tal vez es judío. Pues, ¿verdad? Dios quería justificar por fe a los gentiles. ¿Qué sigue diciendo? Dio de antemano, mire. O sea, ¿sabe, hermanos? Nunca había pensado en eso hasta ahorita. Dice que Dios le dio la buena nueva. ¿Y qué significa buenas nuevas? Evangelio. Dios le predicó el evangelio a Abraham. Dios estaba predicando el evangelio allá, ¿verdad? Le dio la buena nueva a Abraham diciendo que fue lo que le dijo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Y qué más le dice? De modo que los de la fe son bendecidos. ¿En quién? En el creyente Abraham. Hermanos, esa promesa ahí era no solo para Abraham y su descendencia física, sino también para los gentiles. Dios dio esa promesa, hermanos, de que en ti iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y si puede poner Gálatas 3:16, por favor. Salud, hermana. Y mire aquí lo que dice la Biblia. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Mire, simiente. No dice aquí Pablo, el siguiente, simientes. O sea, no eran las simientes, como si hablase de mucho, sino como de uno. Y aquí Él lo interpreta por nosotros. Y a tu simiente, manténgalo ahí, la cual es Cristo. Dios le estaba prometiendo a Abraham, a Isaac y aquí a Jacob que Él les iba a dar una simiente, una descendencia. No hablaba de los muchos, pero Él estaba hablando de Cristo. Así que Dios le está prometiendo el que, la tierra. Dios le está prometiendo el que tener hijos, ¿verdad? Un linaje sanguíneo, ¿verdad, hermanos? Hijos de Él. Pero Dios les está prometiendo también Jesús. Y que Jesús iba a venir. Y que en esta simiente, en Jesús, iban a ser benditas las familias de la tierra. Iban a ser benditas las naciones, ¿verdad, hermanos? Iban a ser benditas, imagínense aquí, personas de Brasil, personas de México, personas de Guatemala, personas de El Salvador, personas de Japón, personas de las Filipinas, personas, hermanos, de los países de Estados Unidos, porque sé que hay algunos estadounidenses, ¿verdad? ¿Por qué no están mencionando mi país? Dirá alguno aquí, ¿verdad?
Versículo 29, por favor. Gálatas 3:29, sí, gracias. Y si vosotros sois de Cristo, ¿qué somos, hermanos? Linaje de Abraham. O sea, mire esto. Y yo no sé si usted piensa en usted así. El verdadero linaje de Abraham, vamos a ver aquí, no son solo los israelitas descendientes de la carne, sino que somos usted y yo. Todos los que creemos en Jesús, hermanos, todos los que han creído en Jesús, judíos y gentiles durante los siglos, somos del linaje de Abraham. Si sois de Cristo, sois linaje de Abraham. Y son herederos de la promesa, según la promesa. O sea, esa promesa de bendición que Dios le hace a Abraham es también nuestra. ¿Qué Dios le dijo, verdad? A los que te bendigan, bendeciré; a los que te maldigan, te maldeciré. Esa promesa, hermanos, se cumple en nosotros también. Por eso es que, por cierto, el cristiano no debe maldecir a nadie. Dice, aún bendecid a vuestros enemigos, dice la Biblia, ¿verdad? Nosotros no debemos maldecir a nadie. Pero si alguien nos maldice, hermanos, ciertamente, ¿verdad? Por ser nosotros cristianos, por estar nosotros en Cristo, está en un grave problema y peligro, ¿verdad, hermanos? Porque está maldiciendo al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios, a la iglesia que ha sido lavada en la sangre de Cristo, a la iglesia que está con la bendición de Dios. Sois linaje de Abraham, herederos según la promesa. Esa promesa fue hecha a nosotros. Hermanos, qué bendición pensar que cuando Dios estaba dándole esa promesa a Abraham, Él estaba pensando en usted que está aquí sentado hoy. Cuando Dios estaba pensando en Isaac, cuando Dios estaba dándole esta promesa que estamos leyendo aquí a Jacob, Él estaba pensando en su país, en usted, en sus hijos que hoy están en Cristo. Romanos capítulo 9, versículos 6 al 8, por favor. Esto creo que lo deja bien claro. Ok, hermana, perdón, ¿puede poner el 5? Se me olvidó decirle el 5. Ok, voy a dar un poquito de contexto aquí. Pablo dice que él tiene un gran dolor por los judíos que están perdidos. Yo quisiera ser anatema, separado de Dios, con tal que ellos se salvasen, dice. Y está hablando de los judíos, y cuando está hablando del pueblo de Israel, dice de que de ellos son los patriarcas, los 12, ¿verdad? Y también Abraham, Isaac y Jacob. De los cuales, según la carne, según la descendencia física, vino ¿quién? Cristo. Dios, ¿verdad?, usó la nación de Israel para, por medio de la nación de Israel, darse a conocer al mundo. Jesucristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado. Aquí está diciendo él, falló la promesa que Dios le hizo a Abraham de bendición. Falló la promesa. No, dice. Porque ve que muchos de ellos no han sido bendecidos, ¿verdad, hermanos? Muchos de la descendencia física. Recuerde que él está tratando con la salvación de Israel, ¿verdad? Aquí. Y dice, no falló la palabra de Dios. La promesa no falló. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Mire, hermanos, o sea, ahorita en Israel yo no sé cuál sea la población. Y aquí en Estados Unidos hay otros, creo que son más de 2 millones que hay aquí. No todos ellos son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham, manténgalo ahí, son todos hijos. O sea, no son hijos de Dios solo porque son descendencia de Abraham. Por ejemplo, está este hombre muy famoso, ¿verdad? Ben Shapiro. Ben Shapiro ahí ha tenido a William Craig ahí. Craig Lane creo que se llama, ¿verdad? Okay. Ha tenido ahí a Voddie Baucham. Ha tenido ahí a John MacArthur. Y John MacArthur, hermanos, le explicó todo Isaías 53. Ese hombre ha escuchado el evangelio. Ese hombre se le ha hablado. Hermanos, él anda ahí con la cosa aquí atrás, ¿verdad? Él es judío y todo. Él no es hijo, hermanos, no es parte de esta promesa solo por ser descendiente físico. Si no, hermanos, póngase a pensar esto. Por ejemplo, y nosotros no tenemos problema con esto. ¿Son todos los salvadoreños hijos de Dios? No, no lo son. Si no, no hubiera tanto crimen en el país. No son todos hijos de Dios. Los hijos de Dios son los que han nacido de nuevo y han puesto su fe, los que se han arrepentido de sus pecados. Solo ellos, hermanos. Hermanos, son todos los brasileños hijos de Dios, son todos creación de Dios, pero no, solo los que han
recibido el espíritu de adopción que claman Abba Padre, son el verdadero pueblo de Dios en Brasil. Dentro de todo Brasil está el verdadero pueblo de Dios. Ecuador, ¿verdad? ¿Son todos los ecuatorianos hijos de Dios? No, solo los que han creído en Jesús como su Señor y Salvador. Igual es en Israel. Son por ser descendientes de Abraham, ¿verdad? Son todos, dice, ni por ser, dice. O sea, no por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino, dice, en Isaac te será llamada descendencia. Y mire lo que sigue diciendo. Esto es, no los que son hijos según ¿qué? La carne, son los hijos de Dios. No porque, ¿verdad? Puedan probar que su linaje es judío, hermanos. No, sino los que son hijos según la promesa. Son contados como descendientes. ¿Y cuál era esa promesa, hermanos? Cristo. Y los que son de Cristo son linaje de Abraham. Romanos 9:22. Este lo termina, ¿verdad? De hacer más claro. ¿Y qué si Dios dice? Siempre que yo leo esto, hermanos, hasta me da un temor y temblor siempre. Él dice así, ¿y qué si Dios queriendo mostrar su ira? Hablando de todas las personas que se pierden, ¿verdad? Dios muestra en ellos su ira y Dios hace notorio su poder y sigue diciendo, soportó con mucha paciencia los vasos de ira, ahí están los que se pierden, preparados para destrucción. Imagínense, para ira, para destrucción. Pero luego dice, los que se salvan, para hacer notorias las riquezas de su gloria. Dios lo salvó a usted para hacer notorias las riquezas de su gloria. Creo que Paul Washer lo ilustra de esta manera, acaba de venir a mi mente. Digamos, que, bueno, me voy a poner yo ejemplo para no hacer sentir mal a alguien. Digamos que yo soy un hombre rico, hermanos. Riquísimo. ¿Verdad, hermanos? Tengo dinero hasta decir no más. Como estas personas que solo hacen un post de Instagram y ya recibieron varios millones. Digamos que yo soy rico, el más rico de la tierra. Pero tengo mala fama. Algunas personas están mintiendo de mí. Y algunas personas están diciendo de que yo soy tacaño. Que yo, hermano, soy cruel. Pero digamos, hermanos, que para yo demostrar que no soy lo que la gente dice, comienzo a adoptar a varios de ustedes. Y adopto a la hermana Dora, ¿verdad? Y al hermano Gilberto. Vengo a adoptar, hermanos, a todos ustedes, ¿verdad? Y luego, hermanos, vienen a vivir a mi casa, ¿verdad? Y son herederos de todas las cosas que yo tengo, ¿verdad? Y de esa manera yo muestro de que no soy lo que la gente dice, ¿verdad? Hermanos, Dios nos salva a nosotros. ¿Sabe? Dios va a recibir gloria del que se pierde y del que se salva. Del que se pierde, Él muestra su justicia. Él muestra, hermanos, su ira. Él hace notorio su poder, dice. Él muestra que Él es santo y que Él no va a tolerar el pecado. En los que se salvan, Dios también se glorifica porque Él muestra su justicia. Jesús murió, el justo por los injustos. Él muestra su amor, Él muestra su gracia, su paciencia, su misericordia, su santidad. Por medio de la cruz, Dios muestra todos sus atributos. Por eso no había otra forma de cómo podernos salvar, hermanos, sino solamente esa, porque por medio de la cruz Dios demuestra todo lo que Él es. Ahora, vasos de misericordia que preparó de antemano, ¿para qué? A diferencia de los otros, para destrucción, la iglesia Dios la preparó para gloria. Pero mire lo que sigue diciendo, a los cuales también ha llamado a esto, es a nosotros. Dios nos llamó a ser vasos de misericordia, ¿verdad? Y dice aquí, no solo a judíos, sino también a quienes, hermanos, a los gentiles. Como también está escrito en Oseas, ¿verdad? Llamaré pueblo mío a quienes, a los que no éramos pueblo mío. Y sigue diciendo ahí la palabra del Señor, y a la no amada, dice ahí, llamaré amada. Y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados, ¿qué? Hijos del Dios viviente. Esta promesa, hermanos,
el verdadero israelita, dice ahí, no es solo aquel que desciende de la carne. No, ese no es el verdadero israelita. El verdadero israelita es el que cree en esta promesa, en Jesús. Y de igual manera, hermanos, en Efesios 2, Pablo dice que la pared que dividía en judíos y gentiles, Cristo la derribó, dice, haciendo de los dos pueblos uno. Así que debemos orar, hermanos. Sí, por la salvación de Israel, pero debemos orar de la misma manera que debemos orar por la salvación de los palestinos, como debemos de orar por la salvación de todas las personas. Y algo que me quedó bien en la mente es esto, hermanos. Estábamos allá en Turquía, ¿verdad? Y creo que si ustedes saben de José Mourinho, que él estaba hablando esto hace poco, que le gustaba pasar el barco de la parte europea a la parte asiática, ¿verdad? Y estábamos ahí, hermanos, para pasar el barco, y mientras estábamos esperando con el montón de gente, varios de los americanos, usted sabe que tienen desde el 9/11 algo como de racismo o hostilidad hacia el Medio Oriental. Y estaban ahí, ¿verdad? Y el hombre, el hermano en Cristo que estaba a la par mía, él tenía hija, yo también tengo hija, y estaba un hombre ahí con su hija, un turco, ¿verdad? Y hermanos, la estaba abrazando, estaba jugando con ella. Y el hermano viene y me dice, ciertamente ellos son personas igual que nosotros. Juega con su hija igual que yo juego con la mía. Hasta me hizo extrañar a mi hija cuando lo veo a él jugando con ella. Hermanos, Dios estaba obrando en el corazón y en la mente de esta persona para hacerlo ver que son personas, hermanos. El racismo es algo diabólico y perverso, ¿verdad, hermanos? Son personas igual que todos nosotros lo somos, ¿verdad? Y todos, hermanos, a todos, dijo Jesús, se les debe predicar el evangelio. Es más, acaba de venir a mi mente cuando le dijo Jesús, ¿verdad? En Mateo 28, 18 al 20, vayan y prediquen, hagan discípulos, en todas las naciones. La palabra naciones es la palabra griega etnos, de donde viene etnicidad. O sea, Jesús no le estaba diciendo solo pueblos o países, Jesús le estaba diciendo razas, personas, etnias, ¿verdad? El evangelio tenía que llegar a todos. Versículo 15, ¿lo tenemos? Ok, le prometió, ¿verdad?, la tierra, una descendencia física, pero también una descendencia espiritual. Él prometió a Cristo aquí. 15, he aquí, dice, ¿lo tenemos? Yo estoy contigo, y por este versículo es que nació toda esta prédica. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré. Un 19 de enero, ¿verdad? Yo estaba joven, hermano, recién venido a Cristo, recordando de cuando me fui de mi país, hermanos, y el Señor me guió a este pasaje bíblico y Él me habló a mi corazón, ¿verdad? He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que he dicho. Dios, hermanos, prometió estar con Jacob. Y solo voy a dar un ejemplo. Cuando su suegro, ¿verdad, hermanos? Para tener suegro como ese que quiere enemigos, Labán le quería hacer el daño, ¿verdad, hermanos? Y cuando va Labán, pero ¿qué dice la Biblia? Que Dios le habla por sueños y Dios no le permite, ¿verdad? Y ya Labán llega más mansito, hermanos. No como llegaba al principio, ¿verdad? Para hacerle el mal. Hermanos, muchos de nosotros, ¿verdad? Desde que dejamos nuestro país, hermanos, Dios nos guardó, Dios nos trajo a los pies de su Hijo, hermanos. Y así como Jacob fue en esa tierra, hermanos, donde conoció a Dios, nosotros hemos venido a conocer aquí a nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Me gusta lo que dice Isaías 65:1. Fui buscado por los que no preguntaban por mí, dice Dios. Fui hallado por los que no me buscaban. Y dije a gente que no me invocaba mi nombre. Heme aquí, heme aquí. Nosotros no lo invocábamos, nosotros no le buscábamos, nosotros no preguntábamos por él, pero aún así él reveló su nombre a nosotros y nos dijo, heme aquí, heme aquí. Perdidos, descarriados, ¿verdad, hermanos? Cualquiera que haya sido su vida en su país o cualquiera que haya sido su vida al principio en este país, Dios, hermanos, vino y nos ha salvado. Y hoy Él está con nosotros. Y no nos va a dejar hasta que cumpla su plan y su propósito en nuestras vidas. Versículo 16. Y vamos a leer del 16 hasta el final, del 22. Despierta del sueño, ¿verdad? Y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar. Yo no lo sabía. Tuvo miedo, dice. Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios, puerta del cielo. Por eso es el nombre Betel, ¿verdad? Esta iglesia casi se llama Betel, por cierto, al principio. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había
puesto de cabecera, y la alzó por señal, derramó aceite encima de ella para no olvidar que ahí él había tenido un encuentro con Dios, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Versículo 20, lo tenemos, hermanos. No piensen en otras cosas, ¿verdad? Concéntrese aquí. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy. Yo sé que muchos dicen así cuando venían, ¿verdad? Mojados para acá, hermanos. Y me diere pan para comer y vestido para vestir. Y Dios no solo nos ha dado eso, hermanos, nos ha dado mucho más. Y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Yo solo quisiera decir 2 o 3 cosas de lo que él dijo aquí. Primero, hermanos, en Efesios 1:3 dice la Biblia que los que estamos en Cristo, en Él, en Jesús, somos bendecidos con toda bendición espiritual. Hermanos, toda bendición espiritual, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, es lo que Dios tiene preparado para los que le aman, por lo que Jesús hizo a favor nuestro. Dios nos ha dado la salvación. Dios nos ha dado más de lo que Jacob pedía acá. Dios nos ha dado comida, hermanos, algunos hasta demasiada. Dios nos ha dado techo, algunos hasta casa ya tenemos en este país. Dios nos ha dado hijos que han nacido en este lugar. Dios ha sido bueno y nada más que bueno con nosotros acá. Hermanos, más de lo que nosotros pudimos llegar a soñar, y el sueño americano se ha convertido en un sueño celestial, ¿verdad, hermanos? Espero que sí. No esté pensando solo en cosas terrenales aquí, ¿verdad, hermanos? Piensen en las cosas que están arriba. Eso es lo primero que quiero decir hoy, ¿verdad, hermanos? Segundo, si puede poner nuestra hermana 2 Corintios 8, 1 al 3. En el Nuevo Testamento, hermanos, vemos a los cristianos no solo dar el diezmo, los vemos dar más siempre. Nunca los vemos dar el diezmo, siempre los vemos estando dando más. A Sananías y Zafira por mentirosos dieron más y después le fue mal, ¿verdad, hermanos? Bernabé vendió toda su casa y todo lo dio, dice la Biblia. No el diezmo, todo lo dio a Dios. ¿Por qué? Porque estaban tan agradecidos por lo que Dios había hecho en sus vidas. Jacob dice, el diezmo daré. Pero en el Nuevo Testamento vemos personas dar más a Dios. Mira aquí lo que dice 2 Corintios 8, 1 al 3. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado en las iglesias de Macedonia. O sea, Pablo dice, esta ofrenda, lo dadivoso que estaban siendo, era la gracia de Dios. A pesar que en aquellos tiempos eran perseguidos por ser cristianos, hermanos. Imagínense que nosotros venimos hoy acá, ¿verdad? Con clima feo, hermanos. Allá, hermanos, tenían que esconderse para congregarse, ¿verdad? En grande prueba, dice, en tribulación. Pero a pesar de todo, estaban abundantemente con gozo, ¿verdad? El mismo gozo que en la cara tienen algunos de ustedes cuando dan la ofrenda, ¿verdad, hermanos? Y dice que a pesar de su profunda pobreza, abundaron en riqueza. O sea, ellos eran generosos, su corazón era dadivoso, porque era una iglesia que estaba en su primer amor. Abundaron en riqueza de su generosidad. ¿Y qué sigue diciendo? Pues doy testimonio, dice aquí Pablo. Pablo estuvo ahí, ¿verdad? Y le dice a los corintios, porque ellos eran diferentes, ¿verdad, hermanos? Eran renegones, hermanos, y medio maleantes, ¿verdad? Doy testimonio que con agrado, dice, han dado conforme a sus fuerzas, y mire qué, y aún más allá de sus fuerzas. Hermanos, el agradecimiento que había en sus corazones se mostraba, hermanos, por su generosidad a la obra de Dios. 2 Corintios 8, 9. Y Pablo no solo los motiva recordándole de los macedonios, pero hay una motivación más grande para dar. Ya conocen la gracia del Señor Jesús, del Señor Jesucristo, que por amor de ustedes, por amor a usted que está hoy aquí y a mí, siendo rico, dice, él, por amor a vosotros, se hizo pobre, siendo él rico, para que vosotros con su pobreza, por medio de sus sufrimientos, ¿sabe Jesús cuando estuvo aquí en la tierra? Ese pasaje siempre me ministra cuando él le dice a aquel que lo quería seguir, las zorras tienen guaridas, los aves de los cielos tienen nidos. ¿Y quién creó la zorra? Jesús. ¿Creen que creó las aves de los cielos? Jesús. Las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. En su pobreza, dice, con su pobreza,
fuisteis ustedes, ¿qué? Enriquecidos. Hermanos, si Jacob dio, ¿cuánto no más debemos de dar nosotros a Dios? Ahora, última cosa, mira el 21. Jacob, ¿verdad? Así como Jacob, nosotros hemos sido grandes, bendecidos en esta tierra, conociendo a Dios y con todo lo que Dios nos ha dado. Debemos dar a Dios por todo lo que Él nos ha dado. ¿Y qué más? 21. Si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y cuando yo pensaba en eso, yo me ponía a pensar en esto. Al principio aquí, ¿cómo le dijo Dios que Él era el Dios de quién? No dijo yo soy el Dios de Jacob. Le dijo Jacob, yo soy el Dios de tu padre Abraham y soy el Dios de Isaac. Pero desde este momento en adelante, Dios ya no se conoce como el Dios de Abraham y Isaac solamente. Él se conoce como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hermanos, ya desde este momento en adelante, Él se conoce. Dios se da a conocer por los siglos de los siglos como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y de igual manera, hermanos, debe ser conocido de nuestras vidas que Jehová es nuestro Dios. Chuck Swindoll decía algo esta semana que a mí me ministraba cuando estábamos escuchando una predicación en el trabajo, que dice de que el siervo de Dios, el pastor, debe ser conocido por un hombre que este es su libro. Este es el libro que él estudia. Este es el libro que él ama predicar y proclamar y obedecer. Y de igual manera nosotros debemos ser conocidos como Jacob, porque Jehová es nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador. Y Dios promete en la Biblia que vendrán del oriente y del occidente, dice. No recuerdo si dice del norte y del sur, pero dice que vendrán gente de los lejos lugares, de oriente y de occidente, de los extremos de la tierra. Van a venir, dijo Jesús, y se van a sentar con Isaac, con Abraham, con Isaac y con Jacob en aquel gran día. Otra parte Jesús dice de que Él va a servir la mesa. Y Jesús les dijo a sus discípulos que ese día Él iba a volver a tomar del fruto de la vid junto con ellos, hermanos. Tenemos la promesa, hermanos. Esa promesa que Dios les hizo a ellos es la promesa que nosotros creemos también. Es la promesa que nos ha bendecido a nosotros. Y un día, hermanos, vamos a estar sentados con ellos a la mesa. Por tanto, al único sabio Dios, nuestro Salvador, y a nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo, sea la gloria y la honra por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y oramos. Padre, damos gracias, Señor, por su palabra, Señor. Gracias por este privilegio, Señor, de poder estar en Cristo, Señor. Gracias por la bendición de que estamos en este camino, Señor. Y gracias. No sé si Daniel puede entonar gracias Cristo y con eso concluimos para irnos. Pero, hermanos, démosle gracias a Dios por lo que Él ha hecho, hermanos, todos estos años. Primero